Y como podéis escuchar, estrenamos nueva sección con nueva sintonía, y en este caso pues os vamos a proponer que demos un pequeño vistazo atrás. Vamos a hablar en esta sección de retroinformática y además lo vamos a hacer acompañados presencial y virtualmente de dos buenos amigos. Uno de ellos es el patrocinador de esta sección, que es Mano del Friki, una tienda referente en coleccionismo, en, bueno, iba a decir cuestiones frikis, pero desde figuras, merchandising, juegos de mesa, cómics, manga y libros, que es de lo que nos vamos a aprovechar para contar algunas pequeñas historias sobre retroinformática. Para ello, además, pues no teníamos otra persona, iba a decir no teníamos otra persona mejor, intentando decirlo de otra manera, pero en realidad lo que yo quería decir es que la mejor persona que nos puede hablar de esto es, sin duda, Sergio Presa, de la Hora Retrona. Arratsaldeon. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Hola, Sergio. Estamos encantadísimos de recibirte en Enredando, sinceramente. Aquí estoy de estreno. Efectivamente. De momento, para 3 secciones que nos vas a acompañar esta temporada, y vamos a hablar de 3 historias de retroinformática. Hoy empezando por el Spectrum y bueno, y más cosas, porque además encima de la mesa tenemos 2 libros que van a ser las 2 recomendaciones, un poco de bibliografía de estas secciones, y que nos van a dar también para hablar de cuestiones quizá un poco más actuales. Bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero hablemos del Spectrum. Bueno, pues yo creo que seguro que quien nos esté escuchando es fan del Spectrum, ¿no? Creo que como aquí Miquel, ¿no? Hombre, yo tuve en su época el Spectrum, fue mi primer ordenador, así que vamos. Sí, a ver, la verdad que, a ver, el Spectrum, yo creo que no podemos olvidarnos que un poco la piedra o la clave de todo eso fue que seleccionó el Z80 como el procesador principal, ¿no? Que además la historia del Z80 es bastante, digamos que curiosa, en el sentido de que quien lo hizo, un tal Federico Fajín, era un tío que había trabajado en Intel, y entonces cuando se cambió de empresa dijo, vale, voy a hacer algo como el Intel 8080, pero que funcione mejor. Ah, mira. Entonces, de hecho, el Z80 ejecuta el código de Intel 8080. Sí, entonces mejoró esto, y entonces lo que pasó fue que hizo un chip barato, potente y que funcionaba muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que Spectrum, MSX, Amstrad lo adquirieron como el corazón de sus ordenadores. Sí. Entonces, bueno, ahí entonces lo que es la marca Spectrum, ¿no? Sir Cliff Sinclair, pues sacó primero un ZX81, y luego ya cuando sacó al año siguiente ZX80 y ZX81. Eso es. Y entonces luego ya sacó el Spectrum, que aquello pues acabó siendo un boom, que yo no lo viví en primera persona, pero Miquel seguro que... Yo lo viví en primera persona, sí, efectivamente, sí, así es. Sí, yo conozco también, pues eso, mucha gente que es un poco más mayor que yo, que para ellos el Spectrum, pues claro, fue el ordenador de su niñez. Entonces es algo, digamos que, sobre todo en lo que es este país, es casi algo casi de cultura, en el sentido de que gracias al Spectrum mucha gente acabó en el mundo de las TIC, que se llaman. Así es. Entonces mucha gente empezó con la informática con el Spectrum. Sí. Eso es. Entonces al final, quieras o no, digamos que no es solo el ordenador para jugar, ¿no? Que muchas veces, incluso a día de hoy, seguro que hay chavales que les dicen a su padre, no, es que quiero un ordenador porque es para estudiar y tal. Y el Spectrum, además, su creador siempre ha dicho que lo de no le hizo ni gracia, lo de que al final el Spectrum fuera, digamos, una máquina de juegos, porque él lo que quería era hacer un ordenador serio, ¿no? Que tuviera pues más aplicaciones de todo tipo, ¿no? Pero en este caso, pues al final fueron los juegos casi los que decidieron un poco el destino del ordenador. Sí. Pero se podía hacer de todo con él, sí. Eso es. Sí. Pero sí que es cierto que, o sea, lo que hay detrás de todo este ordenador, al final, pues bueno, es una pasada, en el sentido de que además luego ha habido épocas, ¿no? Porque digamos que el Spectrum como tal, al final en esa época no había, digamos, internet, era todo más... Sí. Entonces la información que había para programar también era más deslocalizada. Igual... No tenía disquetera, había que cargar los programas en casete. Sí, que también a alguno le dará un pampurrio. Hubo un programa, El vicio del silicio. El vicio del silicio, que emitía programas de cinta del Spectrum por la radio, para que tú enchufaras esa salida de la radio que tenías al ordenador y cargaras el programa en el ordenador. Spectrum. Parece mágico.
Sí, curiosamente. Además, el vicio del silicio fue vamos a hablar un poco de radio. Brevemente, el vicio del silicio fue un programa que se hizo en Radio Bilbao, lo que ahora es la cadena SER. Y que además fue probablemente uno de los primeros programas de radio sobre informática, presentado en su momento por Fermín Rotaeche, y que tuvo, la verdad es que unos años como muy prósperos, y fue muy famoso en aquel momento. Sí. De hecho, nosotros, en Retroscal alguna vez hemos intentado también contar con él, ¿no? Porque al final, o sea, todos... pues la gente como Mika, ya sí que el Spectrum, digamos, es el ordenador con el que se inició, pues tienen guardan una especie de recuerdo muy especial hacia todo esto. Mucho cariño, y entonces el vicio del silicio también, pues era, digamos, parte de todo ese conjunto, mundo, ¿no? Sí, de ese mundo. Entonces, la verdad que luego además sí que es cierto que en esa época, pues muchas veces también la piratería era común, ¿no? Entonces, pero también Herbe, en el año, no sé si fue en el 88, fue cuando bajó todos los juegos a 875 pesetas. No tenía mucho sentido piratear ahí, ya, claro. Entonces, claro, digamos que... muy baratos. Sí, porque... Y luego en revistas que había en aquel entonces... También, claro, la Micro Hobby... la ZX, todo Spectrum, esas venían muchas veces con cintas, con los programas, con muchos programas, o con demos de programas. Sí, incluso para eso. Pero lo que pasa es que te lo tienes muchas veces que teclear tú, porque esas... Sí, también, en la revista, pero bueno, a veces venía con cinta, alguno venía con cinta que cargabas directamente la cinta, y luego había eso, que tenías que teclearlos, los programas, porque venían escritos en la propia revista, y había que teclearlos, claro, lógicamente estaban en el lenguaje BASIC, que era lo que manejaban esos aparatos. Claro, eso también es muy importante, porque al principio los juegos casi todos eran en BASIC. Luego sí que había gente que hacía en ensamblador, y luego digamos que, claro, cuando veías un juego en BASIC y uno en ensamblador, decías, ¿cómo puede ser que esto sea el mismo ordenador, no? Sí, pero claro, es que tenía que ver. Y además, siempre dice la gente, ¿no?, que se ha creado con estas cosas y que aprendió con el Spectrum a programar, que al final, cuando te ponen una serie de limitaciones, también es más fácil aprovechar la máquina. Te adaptas a ellas. Claro, entonces estamos hablando de un ordenador que, fíjate, tiene ya más de 30 años, más de 40 años, pero porque es del 82, pero todavía a día de hoy hay concursos de programación. O sea, digamos que también hay gente que programa en ensamblador, pero también hay gente que programa en BASIC compilado, que digamos que es una especie de facilidad como la que te otorga el BASIC, pero al compilarlo tienes muchas veces más rapidez, como casi cercana al ensamblador. Entonces, y se hacen todavía concursos. Luego también todos los años salen muchísimos juegos todavía. De hecho, hay algunos grupos de programación, sobre todo de Rusia o así, que han hecho versiones de cosas que, por ejemplo, Castlevania de la NES, o cosas que hasta ese momento, o sea, es imposible. Luego también es cierto que muchos juegos no eran largos, pero eran tan difíciles, ¿no?, que parecía que igual eran también más largos, ¿no? Porque así es. O sea, hay miles de éxitos, de ejemplos. Y también, yo sé que mucha gente que incluso ha tenido un Spectrum, a veces cuando está, digamos, queriendo programar un juego nuevo, por ejemplo, hay gente que ya se ha dedicado incluso a mejorar el juego original, o hacer porting de un juego que igual salió en otro ordenador, pero que... Porque al final, como es un chip, digamos, muy sencillo en su concepción, es bastante fácil aprender el ensamblador. Sí, es fácil portar dentro del sistema ese. Entonces, hay mucha gente que hoy en día, digamos que... es que... O sea, a mí, estamos hablando a veces de un Spectrum que parece que es algo que está en una balda, pero que hay gente que todavía sigue haciendo cosas. Y además no nos podemos olvidar que hoy en día, con el tema de los emuladores y todo eso, pues más o menos es bastante... O sea, quien quiere seguir haciendo cosas para su ordenador de la niñez, todavía puede hacerlo. Entonces, al final, lo que tenemos aquí, digamos, es una máquina que ha sobrevivido al tiempo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. No hace mucho han sacado una nueva versión, respetando un poco el diseño y la apariencia, pero con nuevo hardware. El año pasado, ¿verdad? Sacaron de Spectrum. Yo tengo uno de esos. Sí, y además, de hecho, ese ordenador, con lo que tú has dicho, ¿no? Son tripas nuevas, pero lo que es el peso y todo lo han emulado igual que el ordenador. O sea, tú cuando lo coges... parece el original. Luego también hay una cosa que igual tú conoces más, que se llama Spectrum Next, que también es como una vuelta con más potencia o así, que digamos que quieren un poco, pues, seguir con la misma filosofía, ¿no? Pero un paso más. Sí, eso es. Creo que está basado en FPGA y de hecho hay algunos juegos que también nos están haciendo para... O sea, quiero decir, al final no es una máquina muerta en el sentido ese... O sea, quiero decir, si tú puedes ser capaz de acceder a un Spectrum, puedes... Bueno, y luego hay un montón de también expansiones, porque antes has comentado lo de el tema de la cinta.
pero ahora hay como dispositivos que se conectan al puerto de expansión, entonces pues carga los juegos de SD, o incluso hay una cosa que hemos tenido alguna vez en Retrosca que se llama el Spectranet, que también es una especie de hardware que tú lo conectas al Spectrum y carga los juegos a través de red. O sea, tú tienes igual, imagínate un servidorcito, lo que sea, una Raspberry Pi con un servidorcito, y a través de la red carga los juegos. Entonces es algo que todavía sigue, o sea, no ha acabado, digamos, en el año... Bueno, tampoco nos podemos olvidar que el Spectrum, al final, o sea, porque será en el 82, y quien vea juegos de Spectrum va a decir esto que es, porque tiene muy pocos colores, y luego tiene algunos problemas con el Color Class, que se llamaba, ¿no? Que digamos que los colores se sobreponen porque no podía, digamos, hacer transparencia ni nada, pero al final o sea, hay un montón de técnicas y cosas que vamos, que han hecho que el ordenador hasta el 92 o 93 yo creo que estuvo con lanzamientos comerciales, que es casi una barbaridad. En esa época, para la máquina que era es mucho. Y de hecho, hablando de experimentos actuales con este tipo de hardware, uno de los libros que tenemos hoy es Inteligencia Artificial para el Z80, que efectivamente es prácticamente un manual, un ejercicio práctico de su autor, de José Daniel Fernández Santos, intentando hacer en BASIC experimentos de inteligencia artificial con sus líneas de código y con sus demostraciones. Y bueno, la verdad es que es una guía muy completa. Es cierto que es muy técnico, pero al final estamos hablando de inteligencia artificial como se hace ahora en hardware, pues eso, de hace 40, 45 años. Así es. Y la verdad es que es muy interesante. Sí, no, es que al final es alucinante que algunas máquinas que parece que su vida comercial no acabó ahí, y al final los usuarios, por el amor que tienen hacia la máquina, bueno, la siguen manteniendo. Han conseguido cosas que muchos sistemas que han quedado, no sé, que salieron igual en el año a mediados de los 90 o así, pues han quedado ahí. Cuando acabó la vida comercial ya se ha acabado todo y no tiene más recorrido, pero al final el Spectrum, yo creo que vamos, que podemos hablar de esto igual dentro de 30 años y todavía sigue haciendo la gente software para el Spectrum. Probablemente. Y además otra de las pruebas de ello, de cuánta vida comercial han tenido ciertos sistemas, es el otro libro que tenemos hoy, que es ZX Spectrum, un recorrido visual, de Juan Antonio Fernández, que es completísimo en cuanto al hace justicia a su título, ¿no? De hecho, acabo de abrir una hoja en la que vemos el juego Livingston, supongo, que este juego me suena hasta a mí, o sea, esto tuvo su éxito. Yo me acuerdo del Spectrum donde está Carmen Sandiego. Sí. Y muchos otros juegos más. Pues también es nuestra recomendación, porque es un libro muy completo, es muy visual, muchas imágenes, pero también se nota que bueno, con un cuidado y con un cariño importante. Es un regalo especial para el Día del Padre, aunque ya pasó. Pero bueno, estos años. El próximo Día del Padre. Los chavales que igual nos estén escuchando que tengan sus 20 o así, y seguro que su padre tuvo una cosa de estas. Seguro. Pues esa es, como decía, nuestra segunda recomendación, ZX Spectrum, un recorrido visual, editado por Dolmen Editorial. Pues yo creo que con esto vamos a dejar un poquito así esta pequeña historia que nos ha quedado muy curiosa, recordando además que este último que hemos mencionado, el de la inteligencia artificial, el propio autor lo vende por Amazon, pero el recorrido visual lo tenéis disponible en Mano del Friki, en el Canal 5 en Baracaldo, y también en la página web en manodelfriki.com, para que podáis comprarlo y disfrutarlo, porque la verdad es que es un libro que merece mucho la pena. Pues poco más, Sergio, bienvenido de nuevo a Enredando. Muchas y gracias. en dos programas, que es en un mes, te tenemos de vuelta. Muy bien, muchas gracias. Eskerrik asko. Hasta luego, eskerrik asko.